Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Esta semana resulta inevitable hablar de dos fallecimientos de actores que han sido parte de nuestra infancia. Por una parte nos dejó Richard Chamberlain, un actor que protagonizó gran parte de los pelotazos y de las historias que seguíamos en televisión en los años 80. Un actor que en esa década protagonizó la serie Shogun o sobre todo esta serie que se hizo tremendamente popular, El pájaro espino, pero que también había sido D'Artagnan en la gran pantalla o incluso la primera representación de Jason Bourne. Aunque frikis como yo siempre le recordaremos por su interpretación del aventurero Alan Quatermain en las producciones de la Canon, tanto en Las minas del rey Salomón como en La ciudad perdida del oro. Descanse en paz Richard Chamberlain, que falleció con la edad de 91 años. Lamentablemente, pocos días después recibimos la noticia de otro fallecimiento que a la gente de mi generación les ha tocado la patata, y es que nos ha dejado a la edad de 65 años el maravilloso Val Kilmer. Pocos actores podrán haber presumido de comenzar su carrera con un pelotazo del humor como fue la comedia Top Secret, que ya pasó por este canal, y haber finalizado su carrera con un gran blockbuster como lo fue Top Gun Maverick. Pero es que en el intervalo intermedio nos dejó papeles maravillosos como el de Iceman en Top Gun, McMardigan en Willow, El Santo o, en mi opinión, un dignísimo Batman en la primera de las películas dirigidas por Joel Schumacher. Un actor polémico con un gran número de enfrentamientos tanto con compañeros de profesión como con directores, llegando a ser incluso expulsado de un set al grito de "sacad de aquí a este maldito hijo de puta". Pero un actor con un tremendo carisma, un actor tremendamente atractivo y al que sin duda hemos echado mucho de menos. Pero bueno, no todo iban a ser malas noticias esta semana, o a lo mejor sí siguen siendo malas noticias, porque hemos podido ver el primer teaser trailer de la nueva versión de Agárralo como puedas, con este nuevo Frank Drebin interpretado por Liam Neeson, sobre el que yo personalmente tengo sentimientos encontrados. Por una parte creo que Leslie Nielsen es insustituible, pero por otro lado Liam Neeson merece todos mis respetos, y además si son capaces de capturar la esencia de esos spoof de los 80 y de los 90 que tanto nos divirtieron, será una película tremendamente divertida. Así que la espero con impaciencia. Y la otra película que también espero con impaciencia ha finalizado su rodaje esta semana y no es otra que ese Perseguido de Ed Wright, protagonizado por Glenn Powell, y que adaptará de nuevo la historia escrita por Stephen King. Y es que hay que reconocer que a mí las versiones de las historias de Stephen King me han resultado generalmente muy divertidas. No soy de los fanáticos del Resplandor, aunque la obra de Kubrick tenga todos mis respetos, pero siempre me he decantado mucho más por historias mucho más corales, como Apocalipsis, El misterio de Salem Slot o La tienda. Pero también Stephen King ha tenido adaptaciones bastante reguleras. Se me viene a la cabeza en este momento Langoliers, la adaptación de La Torre Oscura con Idris Elba y Matthew McConaughey, que no dejó contento a nadie, o algunas que fueron bastante polémicas, como ocurrió con El cortador de césped. De hecho, incluso el guión que hizo directamente para ser rodado en cine, Sonámbulos, tampoco dejó contentos a los fanáticos del escritor de Maine. Pero hay que reconocer que cuando una historia de Stephen King es adaptada por un gran director, eso es otro rollo. La vida es bella, lo sé muy bien, con un poco de amor llegué bien. La fuerza está contigo, mi amigo fiel, en el cine encuentro mi papel. Estrella la casa, qué emoción, el Titanic naufraga en su canción, es un interminable, no acabará, y siempre París nos quedará. Esto es otro rollo, ya lo verás, con un final feliz te conquistará. Esto es otro rollo, míralo bien, en la pantalla todo cambiará también.
Johnny Smith es un profesor de literatura con una vida tranquila y un futuro prometedor junto a su novia Sarah. Sin embargo, su destino cambiará abruptamente cuando sufra un terrible accidente de coche que lo dejará en coma durante 5 años. Cuando despierta de este coma, Johnny descubre que ha desarrollado un don aterrador. Solamente tocando a una persona va a ser capaz de ver parte de su pasado, su presente o el futuro. Mientras se va intentando adaptar a esta nueva realidad, su habilidad le va a llevar a prevenir tragedias, le va a llevar a colaborar con la policía, pero también lo va a sumergir en una profunda angustia. Todo esto se exacerbará cuando entre en contacto con Greg Stilson, un ambicioso y carismático político. Johnny va a tener ahí una visión escalofriante, va a ver cómo Stilson va a llegar a ser el presidente de los Estados Unidos y va a ser el causante de un desastre nuclear. Siendo consciente de que sus premoniciones siempre se cumplen, Johnny tendrá que tomar una decisión que implicará un gran dilema moral. Deberá intervenir para evitar esta catástrofe que ha visto, aunque tenga que sacrificarlo todo, o debe dejarlo correr. Tengo miedo, Sam. ¿Qué me está pasando? Este sería el argumento de la maravillosa novela de Stephen King publicada en el año 1979, La Zona Muerta, novela que curiosamente sería la primera ocasión en la que el escritor de Maine conseguiría ser número 1 en ventas en los Estados Unidos. Como el escritor ya tenía una gran popularidad como obras adaptables al cine, fue inmediata la compra de derechos de esta novela por la Lorimar Field Entertainment. Paul Monash, el guionista que había adaptado El misterio de Salem Slot para la miniserie de Tobe Hooper, comenzó a trabajar en una adaptación de esta novela con la previsión de que sería el director Sidney Pollack quien la dirigiría. Carol Baum de Lorimar encargó una nueva adaptación de este guión a Jeffrey Bowen tras no convencerle la primera. Jeffrey Bowen es un guionista que posteriormente nos daría obras como Indiana Jones: La Última Cruzada o como Jóvenes Ocultos. Este leyó la novela, vio que tendría muchas posibilidades y empezó a trabajar en el guión. En ese momento la previsión era que el director Stanley Donen, mucho más conocido por su trabajo en comedias o en musicales como por ejemplo Cantando bajo la lluvia, sería quien dirigiría la película, siendo Sidney Pollack el productor. Se buscaba crear una película que pudiera interesar bastante al público juvenil, y el público juvenil lo que pedía en ese momento eran adaptaciones de Stephen King. Sin embargo, Lorimar en aquel momento encadenó una serie de fracasos en taquilla. Ni esa revolución protagonizada por Al Pacino, ni el clan del oso cavernario de Daryl Hannah habían llegado al público a los cines. Y el beneficio que había quedado de películas como Citas ciegas o como Amistades peligrosas no dio suficiente beneficio como para mantener la división de cine abierta. Con lo cual, al cerrar Lorimar, el proyecto de Donen quedó completamente aparcado. La producción reviviría un año después cuando Dino De Laurentiis adquirió los derechos de la novela. Sin embargo, a Dino De Laurentiis no le gustó nada el guión de Boam con el que estaban trabajando y le pidió a Stephen King que hiciera una propia adaptación de su novela para el cine. La cuestión es que presentó esta adaptación de la novela a David Cronenberg, que tampoco le gustó porque dijo que era demasiado brutal. Se escribió entonces una nueva versión del guión por parte de Andrei Konchalovsky, el director ruso que luego nos traería a las pantallas Tango y Cash. Este escribía el guión en ruso era traducido al inglés y posteriormente alguien lo traducía del inglés al italiano para que Dino De Laurentiis pudiera leerlo. El guión tampoco funcionó y fue descartado. En ese momento, Dino De Laurentiis decide contratar como productora para el proyecto a Debra Hill, y en ese momento el proyecto comienza a rodar de verdad.
Hill habla de nuevo con David Cronenberg y por tercera vez le ofrece dirigir esta película. De hecho, la primera vez que se le ofreció el proyecto a Cronenberg fue incluso antes de trabajar en Scanners, cuando el proyecto seguía en Lorimar. El director aceptó la oferta de Hill, dado que en ese momento estaba finalizando la producción de su obra Videodrome y no se sentía con fuerzas como para escribir un nuevo guión, por lo cual el hecho de trabajar con un guión prescrito, trabajar con una obra ajena, le parecía lo más apropiado para desintoxicarse un poquito. De hecho, estaba aún en la postproducción cuando comenzó a trabajar en La Zona Muerta. Debías tomártelo más en serio, ¿sabes? Se proporcionaron los 5 guiones que existían ya para la película a David Cronenberg, que seleccionó el guión de Boam, al cual le marcó una serie de pautas que debería variar, y tan solo en 3 días en verano del 82, reunido con Cronenberg y con Debra Hill, revisaron el guión y acabaron con la versión definitiva que se llevaría al rodaje. El guionista siempre declaró que el guión final era muy similar a la primera versión que había creado para Stanley Donen. Parece ser que la principal diferencia entre las versiones de guión era el enfoque que se le daba a las visiones de Johnny. Stanley Donen no quería mostrar estas visiones, quería que solo fueran sugeridas para el espectador, mientras que David Cronenberg quería mostrarlas directamente e incluso introducir al personaje de Johnny dentro de estas visiones. Curiosamente, el guión de Boam terminó siendo escrito exactamente el mismo día en el que era elegido Ronald Reagan como nuevo presidente de los Estados Unidos de América. Curiosa coincidencia para una película que en cierto modo tenía carga política. El guión incluía una escena final en la que volvería a aparecer el asesino de Castle Rock e intentaba matar a Sarah. Johnny no moriría por los disparos que recibía en el clímax de la película, veía cómo ella iba a morir y gracias a esta visión conseguía detener a este asesino. Cronenberg, después de leer esto, decidió que esto debía eliminarlo porque parecía un poco ese falso final de la película Vestida para matar y no quería que se le acusara de plagio. Cronenberg aportó una serie de ideas al guión. Algunas eran pequeñas modificaciones, como el hecho de cambiar el camión del accidente de Johnny de un camión cisterna de combustible a uno cargado de leche, lo cual le parecía visualmente más atractivo. Pero otros sí fueron algo más importante, como el hecho de que el niño que es tutelado por John pasara de ser un niño de 18 años, como ocurría en la novela, a ser mucho menor, a tener tan solo 11 años. Además, también cambió la forma de cómo éste iba a sufrir el accidente. En la novela de Stephen King iba a producirse un tremendo incendio en un gimnasio, lo cual al director le recordaba demasiado al clímax de la película Carrie, y así lo quiso cambiar por un accidente de hockey. He organizado un equipo de hockey sobre hielo para Chris y sus amigos, ¿verdad? Esta tarde será el primer entrenamiento y yo soy su entrenador. ¿Qué le parece? Suspéndalo. Déjelo ahí en el garaje. Suspéndalo. No me oye. Va a haber un accidente. Tras conseguir finalizar el guión, se llegó a un acuerdo de distribución con Paramount Pictures para los Estados Unidos. En un primer momento, Cronenberg pensaba en Nicholas Campbell para que interpretara al profesor John Smith, dado que era un actor con el que se encontraba cómodo y había trabajado con él en Tensión en el Circuito y en Cromosoma 3. Por otra parte, el preferido de Stephen King para que se hiciera cargo del papel no era otro que Bill Murray, opción que De Laurentiis rechazó de plano desde un inicio. Finalmente se llegó al acuerdo de que fuera Christopher Walken en que interpretara al profesor John Smith, un Christopher Walken que ya tenía cierta trayectoria ascendente por algunos papeles anteriores, pero bueno, Cronenberg finalmente consiguió donde colocar a Nicholas Campbell, al que le dio el papel del policía Frank Dove. Martin Sheen aceptó participar en la película como el político Greg Stilson gracias a su hijo, Charlie Sheen, que era un gran fan de David Cronenberg y que obligó, cuando le ofrecieron el papel a su padre, a que éste viera Rabia y Scanners, tras lo cual el actor aceptó interpretar al político.
Se trató de contratar a Hal Holbrook para que diera vida al sheriff Bannerman, pero Dino De Laurentiis lo vetó porque no le conocía de nada y ofreció el papel a Tom Skerritt, que sería quien acabaría interpretándolo. Debo decir que no soy un hombre religioso, pero pienso yo que si Dios ha tenido a bien bendecirle con este don, debe ser para algo. El resto del reparto estaba conformado por Brooke Adams como Sarah Bracknell, como el interés amoroso de John, Herbert Lom como Sam Weizsack, el doctor que le trata de el coma y que posteriormente va a tratar de ayudarle a aceptar su don. O bueno, el caso curioso de Jackie Burroughs, que daba vida a la madre de Christopher Walken cuando realmente solamente tenía 4 años más que él. Déjalo en paz. Gracias, señoras y señores. El rodaje de la película comenzaría el 10 de enero de 1983 y terminaría el 26 de marzo del mismo año. Pese a que la historia transcurre en Nueva Inglaterra, en la ficticia ciudad de Castle Rock. De hecho, en La Zona Muerta es la primera novela en la que aparece esta ciudad, que posteriormente va a aparecer en gran parte de sus historias y que de hecho ha acabado dando nombre a una serie de televisión bastante decente. La película, sin embargo, no se rodó en Nueva Inglaterra, sino que se rodó en Niagara-on-the-Lake, una localidad a las afueras de Toronto, junto con otras localizaciones de Ontario. Para hacer creíble que se estaba rodando en Nueva Inglaterra, la diseñadora de producción Carol Spire tomó como inspiración los cuadros de Norman Rockwell. De hecho, hubo la casualidad de que el director de fotografía, Mark Irwin, también había tomado como modelo para la iluminación las obras de Rockwell, considerando que ese era el clásico estilo americano que querían reflejar en la película. Un estilo que hacía que durante el día el misterio resultara siniestro y que ambientase mucho mejor todas las escenas nocturnas que vamos a tener en la película, tanto en el túnel como en el mirador, en la casa del diputado, etc. Por otra parte, las visiones de John Smith tenían que tener un estilo visual diferente, querían que fueran unas visiones claras y que en ningún momento tuvieran un aspecto de ensoñación. Alma! ¡Hola! Hola, ¿qué estás haciendo ahí arriba? Te estaba esperando. Me gusta verte sonreír. En aquella época Christopher Walken estaba muy acostumbrado a interpretar sus papeles llevando rímel y llevando sombra de ojos, y en los primeros días de rodaje era el aspecto con el que acudía a hacer las escenas. Se le enviaron los primeros rollos, las primeras grabaciones a Dino De Laurentiis, el cual se presentó en el set y se fue directamente al trailer de maquillaje donde se encontraba Walken. Le gritó que se quitara todo ese maquillaje de la cara, ya que no parecía alguien que hubiera estado 5 años en coma. Desde ese momento y hasta el final del rodaje, Christopher Walken se negó a llevar ningún tipo de maquillaje. Una de las escenas más importantes de la película es la visión de John sobre el accidente de los jugadores de hockey hundiéndose en ese lago congelado. Para rodarla se fueron a la piscina municipal de la ciudad de Banff, en Ontario, y el equipo de efectos especiales decidió hacer hielo en la parte superior de la piscina con ácido esteárico, que es una especie de componente de la cera de las velas. La cuestión era que la capa de ácido era tan ancha que no permitía que pasara la luz y por tanto no permitía que hubiera una buena imagen en las tomas submarinas. Por eso se tuvieron que cortar todos estos trozos y la escena muestra trozos de hielo rotos, pero no nos puede mostrar una capa de hielo uniforme. Todo se firmó en 16 milímetros porque era el único equipo que disponían que era capaz de soportar rodar debajo del agua. Además, en esa escena estuvo presente Christopher Walken, dado que en ese momento se pensaba que John debería aparecer en todas las visiones que tuviera durante la película, aunque finalmente esa imagen quedó descartada.
La escena se filmó a 30 frames por segundo para permitir que luego fuera mostrada con mayor lentitud, y los jugadores de hockey eran interpretados por miembros de un equipo de natación sincronizada femenino, dado que estaban tremendamente acostumbradas a aguantar la respiración y pasar gran tiempo debajo del agua. Bueno, también tuvieron ciertas dificultades en el rodaje de algunas escenas nocturnas en exteriores que se rodaron a 35 grados bajo cero, y diciendo los propios actores que tenían ciertas dificultades para poder moverse. Se ha ido ahora mismo en su coche, Sheriff. Sí, le vi la cara. Le vi la cara. También la visión del incendio fue complicada. John aparece en una cama de hospital dentro de una habitación de una niña que está ardiendo, y por ello Christopher Walken tuvo que estar realmente cerca de las llamas. Para evitar que se quemara, se le aplicó una solución antiinflamable en las manos y en la cara. Pero una ventana que debía explotar no explotó, se hizo una segunda toma después de haberse quemado, pero hubo que reconstruir todo el set, la ventana volvió a no romperse, y en la tercera ocasión habían puesto un muñeco de ET en una estantería, y David Cronenberg pensó que ese elemento distraía mucho, con lo cual hubo que volver a repetir la escena una vez más para conseguirla, que finalmente apareció en la película. A pesar de que Cronenberg no es muy amigo de utilizar storyboards en su película, en esta ocasión hizo una excepción, y el artista Jim Craig realizó storyboards para el accidente del camión y para la secuencia de la guerra. Los equipos de efectos especiales, coordinados por John Bellier, y los de especialista con Dick Warlock, tomaron estos storyboards para poder rodar las escenas. Para rodar la visión de John de la Segunda Guerra Mundial en Polonia, la cual muestra una batalla, la producción se planteó ir a Yugoslavia para poder rodarla. La cuestión era que los costes eran tan altos que terminaron descartando, y acabaron rodando esta escena en una fábrica abandonada en Cheltenham, en Ontario, además con la desgracia de que uno de los extras sufrió graves quemaduras porque uno de los explosivos estalló demasiado cerca de él. Cuando estaban preparando la escena del final, la escena del clímax, en la que John Smith quiere disparar a Stilson y este se esconde detrás de un niño al que agarra, Christopher Walken, bromeando, dijo que claro, que no podría disparar porque era el hijo de Sarah. Esto no era así en la novela y no estaba previsto que fuera así en la película. Pero la idea de Walken le pareció tan buena a Cronenberg que se buscó inmediatamente a un niño para que se convirtiera en el hijo de Sarah en esa escena. ¡Dámelo! ¡Tony! ¡Ese hombre quiere matarme! En un inicio iba a ser Charlie Sheen quien diera vida al fotógrafo que hacía la foto comprometida de Stilson parapetándose detrás del niño. Pero como no podía en ese momento ir porque tenía ciertos problemas en el college, Martin Sheen le preguntó al director si podría ser Ramón Esteve, su hermano, quien interpretaría el papel, y así fue. En la película veremos uno de los pocos papeles interpretados por Ramón Esteve. Se llegó a rodar una escena inicial que finalmente quedó descartada del metraje final, en la que John, siendo un niño, tiene un accidente durante un partido de hockey, el cual activa sus poderes psíquicos. Esta escena estaba presente en la novela, pero David Cronenberg consideró que resultaba completamente innecesaria porque le parecía que era explicación suficiente el que fuera por el accidente con el camión, por el coma derivado del accidente con el camión, y no era necesaria esta escena del hielo. Además, Cronenberg tenía previsto que John apareciera siempre físicamente en sus visiones. De hecho, hay grabaciones de él en la visión de la Segunda Guerra Mundial y en la visión del accidente de hockey. Pero realmente durante la postproducción se decidió que ese recurso solo se iba a emplear en 2 de las visiones de John. Por otro lado, Martin Sheen dio muestras de lo grandísimo actor que es. De hecho, en el discurso de la
fábrica. Realmente hicieron 3 tomas y en cada una de ellas hizo un discurso distinto. En la última llegó incluso a meterse entre el público, a estrechar manos, a hablar con la gente, lo cual fue improvisado pero que le encantó al director. Yo no estoy ni en el censo. ¿No está en el censo? No. Pues vaya inscribiéndose y vote por otra. Este es peligroso. Y ahora estoy viendo a mi alrededor mucho hombre sin trabajo. ¿Qué hacéis aquí a estas horas? La película iba a ser estrenada en el Festival de Cine de Toronto, pero justo 3 días antes de que tuviera que ser proyectada, la Paramount decidió que no quería estrenarla en el festival porque no quería recibir ningún tipo de crítica negativa antes de su llegada a las pantallas. Cronenberg criticó abiertamente el criterio de distribución de la Paramount, decía que tenía un verdadero número 1 en taquilla y que la productora no le estaba dando los medios suficientes, pero además es que el jefe de marketing de la Paramount fue detenido por desfalco, existiendo la sospecha de que gran parte del dinero de promoción de la película, gran parte del dinero de promoción de La Zona Muerta había sido apropiado por este señor y que por tanto no se usó en la película. La película se estrenaría en Estados Unidos el 21 de octubre de 1983 y recaudó unos correctos $20.700.000 solo en los Estados Unidos, lo cual no estuvo nada mal, dado que el presupuesto de la película fue de, según donde se consulte, 7 millones o 10 millones de dólares. No he podido encontrar datos sobre la recaudación internacional de la película, pero sí he encontrado el dato de que la película recaudó 16 millones de dólares en su distribución en videoclubes, en su distribución en VHS. No se trató de un grandísimo éxito, pero ganó suficiente dinero como para que el estudio terminara contento. En cuanto a la crítica, la opinión fue mayoritariamente favorable. La mayoría de los críticos consideraban que el modo realista y sin artificios en el que David Cronenberg contó toda la historia, centrándose en los personajes, hacía que todo entrara de una manera muy convincente en el espectador, aunque sí criticaron un poquito el ritmo de la película. En este momento la película tiene una calificación de un 89% de aprobación por parte de la crítica en Rotten Tomatoes y una aceptación del público del 77%. Y es que realmente La Zona Muerta es una de las adaptaciones de Stephen King que más fiel resulta a la obra original y limitándose a eliminar la parte menos interesante y más cliché de las novelas de Stephen King y centrándose en la parte más llamativa de la novela. Además, y aunque en un primer vistazo pueda parecer que esta película está muy alejada del modelo habitual de Cronenberg basado en la nueva carne, en el cuerpo humano, evolución del cuerpo humano o en el sexo, como ocurriría luego con La Mosca en el año 86, si hacemos una lectura más profunda, realmente esta película sí que tiene algunas de sus constantes. Vamos a ver durante la película cómo el cuerpo de John se va deteriorando a medida que va teniendo más visiones, lo mismo que le va a ocurrir a Sid Brandel en La Mosca. Además, las visiones de John parecen una evolución del cerebro humano, como ocurría con los escáneres de la película del mismo nombre o con los mutantes de Crímenes del Futuro. Otro interés habitual de Cronenberg es el sexo, y en esta película no vamos a tener sexo de manera explícita, pero sí va a ser un punto importante que va a existir siempre en la relación entre John y Sarah. Y además hay otra constante de las películas de Cronenberg, que es que el protagonista acabará muriendo como parte de una catarsis en el clímax del film. Quizás sea una película mucho más sentimental de lo que nos tiene habituados el director, que suele utilizar universos y personajes mucho más fríos. En este caso, sin embargo, los personajes son mucho más humanos. Los vamos a tener desde el principio, en la escena del beso bajo la lluvia entre John y Sarah, o el momento en el que se pone a llorar delante de Chris cuando vuelve a ver a Sarah años después. Lo que pasa es que luego aparte hay una crítica velada a la sociedad norteamericana. Va a jugar la película con eso que se oculta debajo de una sociedad que en aquel momento se nos presentaba ante el público como aparentemente perfecta, pero que, como vamos a ver en esta película, tenía cosas que ocultar.
La película va a comenzar como si fuera un cuadro de Norman Rockwell, va a reflejar una América perfecta, unos Estados Unidos de América perfectos, pero después durante el transcurso de la película vamos a ver cómo un asesino en serie acaba siendo un oficial de policía y cómo el futuro presidente de los Estados Unidos es un mafioso megalómano. Y yo me olvidaré de publicar otras cosas, como por ejemplo lo que le va a enseñar Sony. Esta es bastante buena. De hecho, visualmente, cuando John recibe los disparos de Sony, va a caer agarrado a una cinta con los colores de la bandera americana en medio de un atentado contra un político americano, algo que desgraciadamente resulta muy fresco para el espectador actual después de lo que ocurrió en la última campaña electoral. Al final estamos ante una historia muy sencilla, una lucha entre el bien que va a representar John y el mal que va a representar Stilson, y cómo el bien no va a tener otro modo de vencer que realizando un acto horrible y moralmente reprobable, pero sabiendo que es la única manera de solucionar la situación. El villano es un político, lo cual resultó muy irónico en el momento de su estreno, cuando Ronald Reagan acababa de acceder a la Casa Blanca, aunque quizás en este momento alguno quiera buscarle un parecido con Donald Trump, un político megalómano, muy seguro de sí mismo y muy seguro de que su visión es la única válida. Además, también vamos a tener ese omnipresente miedo a una guerra nuclear que estaba tan presente en las producciones de los primeros 80. ¡Ya pueden entrar! Ya no será necesario, señor presidente. Hay soluciones diplomáticas. Señor vicepresidente, señor secretario, los misiles han salido. Aleluya. La relación entre John y Sarah, por su parte, va a ser toda una tragedia digna de la obra de Cronenberg. Hay que ponerse en el pellejo de John. Un día se despierta, han pasado 5 años y la chica de sus sueños se ha casado y tiene un hijo con otro hombre. Él nunca ha llegado a consumar esa relación mientras eran novios, aunque finalmente lo conseguirá y se quitará esa parte pendiente de su vida. Pero tiene momentos que nos van a mostrar realmente lo importante que es para él. Ese momento en el que deja el bastón en casa antes de salir a recibir a Sarah. Hay detalles impresionantes, como el primer momento en el que John y Stilson se van a encontrar. Parece que van a estrecharse la mano, pero sin embargo Stilson le da una chapa, le deja una chapa en su mano, y en ese momento no tenemos ningún tipo de visión. Y sobre todo el final de la película es un cierre perfecto. Después de que le han disparado, John va a tocar a Stilson y va a ver cómo este se está suicidando por la foto que han publicado de él cubriéndose con un niño, con lo cual él es consciente de que al final y a pesar de todo ha ganado. Se acabó. Además, este es uno de los casos en los que el guionista consigue mejorar la obra original, coge los mejores elementos de la novela de Stephen King, pero descarta otras historias, otras subtramas que quizá distraerían al espectador. La primera de ellas, y para mí más importante, es que elimina toda la parte en la que se explica que lo que tiene John es un tumor en el cerebro y que realmente su don es consecuencia de una enfermedad que le está matando. Y además elimina toda la carga religiosa. Sí hay una pequeña mención por el tema de la madre de John, pero no toda esa carga de la madre de John pensando que este puede ser incluso un enviado de Dios. La relación con Sarah está bastante mejor llevada que en el libro. Además, utiliza la idea de que el marido de Sarah esté metido en la política para justificar el hecho de que John acabe metido en ese entorno y pueda obtener la información necesaria para el clímax de la película. Además, el hecho de que John toque la mano del candidato está mucho mejor explicado en la película. En la novela, realmente John se está dedicando a ir por todos los mítines de los diferentes candidatos para ir tocándolos y ir viendo cuáles son sus intenciones. En la película es mucho más fluido este ser presentado cuando va a saludar a su exnovia, parece mucho más natural y mucho más fluido. Otro cambio que beneficia a la historia es el de la edad del niño tutelado.
el hecho de que en lugar de ser un joven de 18 años, como ocurría en la novela, sea un niño, hace que podamos ver cómo John tiene unos ciertos sentimientos paternales y pueda querer proteger a este niño, que sería la representación de ese niño que él nunca pudo tener. Como un pero para la película, tenemos que decir que tiene una sensación de ir por capítulos, como si se tratara de un libro, y esto hace que las tramas queden como un poquito independientes unas de otras, sobre todo la parte del asesino en serie. La parte del asesino en serie es como un capítulo dentro de la película que realmente no tiene demasiada relación con la trama principal y que hace que parezca que realmente estamos viendo dos películas distintas, aunque realmente sea importante porque es la forma en la que John sabe que puede salvar vidas utilizándose su don. Mi vida es la medicina. Mi ocupación es salvar vidas y aliviar el sufrimiento. Quiero a las personas. Por tanto, no tendría más remedio que matar a ese hijo de puta. Tampoco tiene mucho sentido la escena inicial del parque de atracciones cuando a John le empieza a doler la cabeza. Esta escena realmente es una consecuencia de ese prólogo eliminado. Se suponía que John de niño, por el accidente de hockey, ya tenía esos poderes psíquicos, y en la escena de la montaña rusa él tenía ya una especie de premonición. Al eliminar el prólogo, la escena de la montaña rusa queda como algo moderadamente absurdo. Christopher Walken está genial como John Smith, hace una interpretación muy contenida, muy melancólica, muy sutil. Se le ve como es un hombre solitario, un hombre que siente dolor en todo momento, y a mí personalmente me parece que hace un grandísimo papel. Además, es la primera vez en la que veríamos a Martin Sheen como presidente de los Estados Unidos, un papel que luego volvería a repetir en la miniserie Kennedy también en el año 83, pero que sobre todo llevaría a su máxima expresión como el presidente Bartlett en la serie El ala oeste de la Casa Blanca entre el año 99 y el 2006. Piense en esas preguntas, ¿eh? Otra cosa. Puede que usted haya confundido esta con una de sus reuniones mensuales, con estrechos de mente, pero aquí, cuando el presidente está de pie, nadie está sentado. David Cronenberg le aporta su personalidad al mundo de Stephen King en un proyecto que con otro ha sido un proyecto tremendamente comercial, pero que en este caso le ayudó a conseguir luego mejores proyectos, como fue el caso de La Mosca. Y aunque no se trata de una película que podamos considerar como representativa del director, probablemente sea uno de sus mejores títulos y se ha acabado convirtiendo con el paso del tiempo en un pequeño clásico del cine de terror. Tengo que decir antes de finalizar que la novela de Stephen King ha tenido otra adaptación, en este caso en forma de serie televisiva, y es que entre el año 2002 y 2007 se emitió la serie La Zona Muerta, protagonizada por Anthony Michael Hall. Debutó con gran éxito, comenzó con una adaptación bastante fiel de la novela de Stephen King. De hecho, se alabó lo que se ajustaba a la propia novela, pero obviamente por su formato televisivo comenzó a alargar tramas, a introducir tramas nuevas que no estaban en el libro, y terminó perdiendo audiencia. Es cierto que después de 5 temporadas, dejando la 6ª temporada prácticamente sin finalizar y algunas de las tramas sin concluir. Pero bueno, una película muy entretenida, con intriga, con emoción, con algo de sensiblería, como para mantenerte pegado a la pantalla esa hora y media que viene a durar, y sobre todo una película mucho más íntima y mucho menos efectista que otras adaptaciones de Stephen King, el cual sin duda seguirá apareciendo por este canal en el futuro. ¿Y a vosotros qué os parece La Zona Muerta? ¿Es una gran historia o os gusta más otro tipo de adaptación de Stephen King? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este, y no dudéis en pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno.
Muy bien amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.